Entonces, al final, para mí los hidratos no son el problema. Para mí el problema es la descompensación de lo que tú te mueves, de lo metabólicamente activo que sea tu cuerpo, y y la compensación de lo que comes con tu ejercicio. Que a día de hoy no llevar una alimentación carnívora es que es insostenible. Mira que estuve buscando exactamente encontrar y defender lo contrario. Que hay gente con 35 años con sarcopenia. Llega gente, por ejemplo, mayor, que lo vemos, ¿no? En algunos casos con, no sé, 70 años con resistencia a la insulina, pero no porque coma de más, sino porque no tiene músculo. Pues la gente está muy fundida. María, bienvenida. Quería preguntarte qué hábito ha sido el que ha transformado más tu vida a nivel tanto personal como profesional. Pues siempre lo digo que para mí fue el entrenamiento. Al final me ha cambiado la vida a muchos niveles. De hecho, me dedico al mundo de la salud precisamente pues porque empecé a entrenar de bastante jovencita, especialmente el entrenamiento de boxeo. Con 18 años hizo que dejara de fumar, que empezara a comer mejor, que me pusiera menos enferma por tener, ¿no?, esos buenos hábitos, y ya desde ahí pues ya empecé a comer mejor para mejorar mi rendimiento, y ya luego pues al final acabé también compitiendo en culturismo y ahí me metí aún más, pero recuerdo que el inicio de todo fue el entrenamiento. En parte lo inicié por esa autosuperación, especialmente después de mi primera cirugía. Yo empecé como a mejorar mis hábitos a los 18 con el boxeo, pero me encontraron osteocondritis disecante en el tobillo y debido a las 3 cirugías, pues empecé a entrenar más en serio la fuerza para recuperarme de esa lesión. Y pues por supuesto la primera en la que no entrené versus la segunda fue un cambio espectacular. Entonces diría que ha impactado a muchos niveles, tanto a nivel profesional como laboral, profesional como personal, porque si no creo que no estaría donde estoy ahora si no fuera por el entrenamiento. Muy bien, y en tu libro hablas de la pirámide de la longevidad, ¿no? Si tuvieras que quedarte solo con, digamos, el primer escalón, ¿de qué trataría? Pues en el libro, lo que intenté hacer con el libro de la pirámide fue precisamente responder a un problema que yo veía en mis pacientes, es que llega la gente con muchos inputs sobre qué hacer con su salud, ¿no? Entonces hice como una especie de programa ordenado por escalera de importancia, ¿no? Por dónde empezar. Entonces, para mí el primero, y es que es el primer capítulo, es el de la salud emocional, porque si no estás bien contigo mismo, si no te sientes a gusto ni realizado con tu vida, si no estás bien en tu trabajo, con tu entorno, estás siempre con ansiedad, con miedo, por supuesto, pues ni vas a comer bien, ni tu intestino va a estar bien, ni vas a tener ganas de hacer ejercicio, ni vas a tener ningún tipo de motivación para cuidarte, ¿no? Entonces, para mí por eso es súper importante la salud emocional como pilar número 1 a la hora de empezar a cuidarnos, porque sin esta es imposible poder cuidar el resto de las áreas. Uh-huh. ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto priorizar estos hábitos o este estilo de vida saludable, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? Lo que más suelo ver, y lo hablaba con una paciente que vino esta semana, es porque somos de todo o nada. Yo creo que hay muchas respuestas, pero lo que más veo es gente que es como o lo hago todo perfecto o no hago nada. En vez de simplemente, oye, que esta semana no puedo comer bien, no pasa nada, la siguiente comerás mejor, esta al menos entrena. Que esta no puedo entrenar, no pasa nada, pues vas un día y la siguiente vas los días que puedas. Entonces intentar no dejar nunca los hábitos de comer bien, entrenar y tomarte tiempo para tu trabajo personal y descanso, ¿no? Y aunque no pueda ser todas las semanas igual, quizá hay un mes que no puedes hacerlo como te gustaría, no dejarlo al 100%, ¿no? Y no estar entre el blanco y negro, que es lo que veo que hace la gente, o todo o nada. ¿Y qué señales del día a día crees que nos están diciendo que tu estilo de vida no te está ayudando? Pues podría decirte que la energía, el sentirte fatigado, es de los primeros signos de que algo no va bien. Es normal sentirte cansado al final del día después de una jornada laboral, pero hay personas que directamente ya a las 11, 12 ya se sienten agotadas, y eso es por varias razones, ¿no? Puede ser por una mala gestión del azúcar, porque tienen los ritmos circadianos desajustados, porque tienen una mala gestión del estrés o no se han sabido crear un entorno de vida laboral, que eso es un poco polémico, ¿no? Que ya lo hablaremos más tarde, si no. Pero bueno, viven en un entorno excesivamente estresado que les drena, especialmente como mujeres, ¿no? Cada vez pues,
También hay más tasas de fatiga crónica, problemas de fibromialgia, etcétera, por también pues falta de conciliación, etcétera. Hay muchas razones, pero para mí la falta de energía ya es un símbolo de que algo no va bien. Tu tiroides, tus mitocondrias, tu estilo de vida, pero algo no va bien. Otro hábito que diría, pues por supuesto la inflamación digestiva, sentirte un poco hinchado de vez en cuando, pues sería algo normal, pero el hecho de ya levantarte con una tripa de embarazada, que le llamo yo, con malestar, cada vez que se te hincha te das ansiedad, problemas para ir al baño. Tengo mujeres que lo mismo llevan años yendo cada 5 días o incluso cada semana y que se normaliza, ¿no? Entonces, para mí, sentirte mal digestivamente es que algo no estás haciendo bien. Y luego, por supuesto, a nivel de dolores corporales, ¿no? La inactividad pues también te provoca muchísimos dolores de espalda, que es lo que también veo muchísimo, dolor de espalda por inactividad. También sería un signo, ¿no? De esa falta de masa muscular, que luego al principio me duele un poco la espalda, pero luego con la llegada de la menopausia, con los años que pasan y el mal estilo de vida, huesos débiles, ¿no? Tasas de caídas, fracturas, y que ya te acaba afectando a tu estilo de vida a edades cada vez más jóvenes. Entonces, para mí serían como estas 3 señales de alarma que quizás más veo en la consulta. Y dices un poco que la longevidad, ¿no?, empieza en el intestino. ¿Qué significaría esto? ¿Cómo lo explicarías? A ver, para mí la longevidad depende de muchas cosas, pero solamente el 20-30% depende de la genética. Entonces, sabiendo que ya partimos de una base genética que tiene una influencia, no lo es toda ni la mayoría, por supuesto. Hay toda una parte que podemos, en cierta medida, controlar, ¿no? Es decir, que por ejemplo, no puedes controlar dónde has vivido, cuál ha sido tu entorno, tu educación de pequeño, que también te va a influir a cómo eres en el futuro. Hay cosas que son modificables y no son controlables, ¿no? Pero hay muchas que sí lo son, como es pues la comida que estás comiendo, cómo te mueves, cómo cuidas tu salud mental. Entonces yo siempre digo que el intestino es importantísimo, primero porque lo veo en consulta y segundo porque lo hice en los estudios. De hecho, hace muy poquito una catalana, creo que se llama María Viañas, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero súper longeva, encontraron que aparte de tener una muy buena predisposición genética a nivel de tener una buena capacidad antioxidante, también tenía una microbiota de una niña, ¿no? Se observó y que esto influía en gran parte a los años que vivió y se vio que tenía una microbiota muy rica en bifidobacterias, en lactobacillus, que son protectoras. Entonces, para mí el intestino influye directamente en la longevidad por varias cosas. Primero, porque tiene una cantidad de genes infinitamente superiores que nosotros, muchísimo más. Entonces, eso significa que están expresando muchísimas sustancias constantemente que obviamente se filtran, las absorbemos, ¿no? De hecho, una de las posibles causas de hígado graso puede ser también tener una microbiota desajustada, ¿no? Por toda la cantidad de metabolitos tóxicos que esta puede producir si está desequilibrada, vamos a decirlo así. También es donde absorbes. Mira, hoy justo por la mañana hemos visto un paciente con osteoporosis, con 37 años. ¿De qué? Pues porque no absorbe. No absorbe y mira que entrena regularmente, lleva una buena nutrición. Lo que pasa que, bueno, hemos visto que tiene una enfermedad inflamatoria en el intestino, que no absorbe correctamente, con lo cual por mucho que comas, si tú no lo absorbes, cosa que entra, cosa que se va. Entonces falta calcio, falta hierro, faltan todos los nutrientes, con lo cual tus células, que se tienen que estar constantemente renovando y comunicando, no tienen el material para renovarse, con lo cual ocurre esa senescencia celular, nada funciona bien, vamos a resumirlo así. Entonces, si el intestino no está bien, no absorbemos bien. Y la microbiota también coge vitaminas y minerales de los alimentos, las extrae para que tú las puedas absorber, ¿no? Y luego otra razón es que el sistema inmunitario está casi el 70% en la mucosa del intestino. ¿Por qué? Porque se abre constantemente para permitir la absorción. Entonces, el sistema inmune está en esas áreas donde las mucosas, ¿no? Donde más en contacto con el exterior estamos, pues la nariz, los pulmones, etcétera. Entonces, claro, si tenemos una situación de desequilibrio intestinal, tu sistema inmunitario está permanentemente luchando, ¿no? Y liberando moléculas inflamatorias y es lo que llamamos esa inflamación que ocurre. Entonces, también está conectado otra vez más con el cerebro, por el nervio vago y por los metabolitos que se filtran a la sangre. Con lo cual, un intestino inflamado también implica mayores señales de alarma a nivel cerebral, empeoramiento de la barrera hematoencefálica, peor renovación de las células. Entonces, pues bueno, la comunicación con el cuerpo y con todos los órganos es brutal y por eso creo que es tan importante y es verdad que le damos cada vez más importancia, pero aún así no se aborda ni se cuida de la manera que deberíamos.
Muy bien. Y en ese sentido, ¿qué hábitos dañan más nuestra salud intestinal sin que nos demos cuenta en el día a día? Bueno, la alimentación, que es lo típico que ya sabemos, ¿no? Tenemos un muy bajito consumo de fibra y mucha cantidad de consumo de alimentos ultraprocesados. Seguramente los que estemos escuchando el podcast, muchos ya lo haremos bien, pero somos muy pocos en la población y en líneas generales cada vez el cáncer de colon es más frecuente, especialmente en gente joven, ¿no? Por eso es también malos hábitos, mala alimentación, etcétera. Pero luego una reflexión que me gusta hacer, ¿no? Es que hay como esa creciente preocupación y lógica, ¿no? Sobre los antibióticos, que se dice que en 2050 habrá más personas que mueran de resistencia antibiótica que de cáncer, veremos, ¿no? La ciencia evoluciona muy rápido. Pero claro, los antibióticos nos han salvado de muchas cosas. De hecho, morimos muchas menos enfermedades infecciosas, ¿no? Pero que han aumentado las crónicas y los problemas digestivos. Bueno, al final, blanco y negro, ¿no? No siempre todo es perfecto y todo tiene sus consecuencias. Entonces, claro, al final hay que decir, cuando ya tienes que tomarte un antibiótico, no se trata de no tomártelo, pero se trata de hacer todo de acciones en tu día a día que fortalezcan tu sistema inmunitario para no tener que tomar antibióticos, ¿no? Entonces, para mí me gusta hacer esta lectura, más allá de decir probióticos y fibra, que sí, pero al final cada vez tenemos una microbiota menos diversa y estamos matando bacterias buenas que nunca el intestino después de un antibiótico nunca vuelve exactamente a como era. Veo muchas microbiotas que de tanto maltrato es súper difícil volver a ese punto, ¿no? Es elástica la microbiota hasta cierto punto. Entonces, para intentar no llegar a ese punto, pues fortalecer el sistema inmunitario con pues, correcta dosis de vitamina D, con correcto descanso, 8 horas mínimo dormir, cuidando de tu salud mental, no estar todo el día con ansiedad, hacer ejercicio y comer bien. Las bases, ¿no? Mínimas que nadie hace. Entonces, para mí, ese es un punto muy importante y el alto consumo de omeprazol. O sea, ese para mí es súper preocupante, pero claro, la gente tiene acidez porque vive estresada y porque come fatal y consume mucho alcohol, toma omeprazol, que baja la acidez del estómago y oye, a primeras te encuentras genial, pero el ácido del estómago te protege que los bichos colonicen el intestino delgado y grueso. Entonces, si estás todo el día con omeprazol como chuches, como tantas personas hay, claro, eso al final acaba provocando que bichos que deberían morir en el estómago colonicen tu intestino y ya empecemos con problemas. Y a nivel también del agua, ahora se habla, ¿no? Bastante, hay un tema un poco, digamos, de debate sobre el agua. ¿Qué deberíamos saber en cuanto a la calidad del agua y en cuanto a cuánta debemos beber durante el día? A ver, creo que aquí ha habido como mucho bombo con el agua, ¿no? Porque al final, sinceramente, creo que en redes sociales la gente se está quedando sin temas porque lo normal y lo que se sabe ya no vende. Entonces, bueno, pues cada vez son modas, ¿no? Una vez es la sal, una vez es la carne roja y bueno, le ha tocado al agua ahora, ¿no? Es verdad que el agua del grifo ya pasa muchísimos controles y el agua sin minerales es agua destilada que absolutamente nadie bebe, ¿no? Entonces, cualquier agua ya tiene minerales y la gran mayoría de vitaminas y minerales especialmente los obtenemos a través de la alimentación. Es decir, los minerales del agua no son imprescindibles, me refiero que no es la única fuente de minerales a la cual nos exponemos con el agua. Entonces, dicho esto, sí que es verdad que profesionales como Nicolás Solea refieren que aunque se consideren que las aguas del grifo son sanas, sí que estamos a niveles superiores de microplásticos en estas aguas, ¿no? Que son muy difíciles de detener, de filtrar, ¿no? Así como un metal pesado o un calcio, pues es más fácil de filtrar, un microplástico al ser tan chiquitito, pues no. Entonces, bueno, yo personalmente con las aguas sí que recomiendo que a no ser que tengas problemas renales o en casos de bebés, no consumir aguas de mineralización baja, como es por ejemplo una Bezoya, ¿no? Que prácticamente no tiene residuo. Hay otras marcas, pues tipo Cabreiroa o Saraniol, o marcas de este tipo que sí que tienen una alta, Solán de Cabra, una alta mineralización. Intentar siempre que sean de botes de cristal, porque sabemos que el microplástico, pues, que los plásticos liberan microplásticos. Y yo qué sé, esas botellas pues han ido en camiones, les ha dado el sol y a través de esa, ¿no? De calentarlos liberan esos plásticos que tú luego te bebes y que tu organismo es muy difícil de eliminar. Entonces, pues si consumimos agua embotellada, que sea mejor en un envase de vidrio, y si la consumimos del grifo, pues podemos tener sistemas de filtrado, como por ejemplo las típicas jarras de carbón activo o incluso una osmosis inversa. Pero en caso de osmosis sí que hay que remineralizar el agua a posteriori con
los electrolitos ya estaría perfectamente bien, o te venden directamente minerales, porque sí que la osmosis, que es el sistema de filtrado más eficiente, le quita mucho mineral, eso sí es verdad. Entonces, bueno, para mí esas tres opciones, o osmosis con remineralización, o yo utilizo una jarra, la verdad, de carbón activo que cambio cada mes, eso sí, limpiar y cambiar, porque si no cambias con frecuencia, al final es un ambiente muy húmedo, el de los filtros tipo Alcanatur o Brita, ¿no? Y se acaban acumulando bichos, también se han visto en estudios, entonces cambiarla regularmente para mí cada mes. Si puede ser alta en magnesio, por ejemplo, que sí que me encuentro muy bajos niveles de magnesio en las analíticas de sangre, algunos filtros que contienen magnesio añadido. Pero bueno, creo que sinceramente hacemos tantas cosas mal. No digo que lo hagamos mal, es decir, hacemos lo que podemos, pero hay tantas otras prioridades más allá del agua que bebes, Sí. que para mí me parece como la guinda del pastel y que centrarte Lo que en pasa gastar que 3.000 euros en una osmosis de primeras cuando comes fatal y no entrenas, pues no le veo el sentido. totalmente. Lo que pasa que ahora está un poco en el, ¿no? En el ojo del huracán, ¿no? El tema del agua, o al menos en redes está muy... Se habla bastante sobre esto, ¿no? Y hay bastante debate de si hay que beber agua con agua de mar mezclada, ¿no? Porque no tiene suficientes minerales. Claro, pero bueno, al final creo que lo que hay que entender es cuando tú estás consumiendo agua, realmente a la vez tú estás también comiendo a lo largo del día. Me refiero, estás también aportando minerales, ¿no? Y por ejemplo, uno de los mitos más grandes que había era que había, si en dietas veganas o vegetarianas, ¿no? Había que consumir dos tipos de proteínas complementarias. Es decir, por ejemplo, si tú consumías solamente guisantes, te recomendaban combinarla con arroz, ¿no? Porque tienen perfiles de aminoácidos que no son completos, entonces como que hay que comerlo a la vez para que tú absorbas ese perfil de aminoácidos de las proteínas completas. Ahora se ha visto que el cuerpo ya tiene ese pool, ¿no? Tiene como esta reserva y puedes comerlo en diferentes momentos del día, no es necesariamente que a la vez. Entonces el cuerpo ya es inteligente, ¿no? Y no podemos decir que es que el agua del grifo no tiene minerales, sí que los tiene y de hecho la gran mayoría los obtenemos a través de los alimentos. Entonces yo te diría, vas a tener estas recomendaciones de filtrar un poquito el agua, de que no venga embotellada en plástico y oye, tienes muchas otras cosas más a ocuparte que te van a influir más positivamente en tu salud que ahora estar en cómo nos influye el agua y que si hay que meterle 0,5 de potasio. Para mí es imprescindible y hay muchas otras prioridades. De acuerdo. Y hemos hablado un poco del agua y en cuanto a alimentos, ahora mismo, ¿no? Consumimos la mayoría de la población alimentos con altas listas de ingredientes, ¿no? ¿Por qué decimos, ¿no? Que menos ingredientes es mejor? Y en ese sentido, ¿qué dirías? Yo siempre digo que intentemos comer lo más cerca de la tierra posible. Entonces, cuanto más básico, mejor. Yo creo que la gente se lía también, ¿no? En que una nutricionista, ¿no? Como yo, pues te va a pautar recetas, ¿no? Súper complejas, con 1.000 ingredientes. Yo soy muy de carbohidrato, una patata, proteína, un trozo de pollo y 2 o 3 verduras y un poco de aceite. Easy, ¿no? Y es para mí la base de todo. ¿Por qué hay tantos ingredientes? Bueno, porque las marcas intentan hacer sus productos pues, hiperpalatables y bajar los costes, ¿no? Entonces, pues por supuesto, por ejemplo, si tú vendes un pavo al 100%, pues claro, significa que probablemente te vaya a durar menos tiempo en la nevera, que tengas un alto coste, ¿no? Porque es casi todo carne. En cambio, si tú coges ese pavo y lo haces al 56 o 60% y al resto le añades una fécula de patata barata, antioxidantes, soja, proteína de soja, etcétera, pues claro, y un poco de fibra, a veces sale en el Nutri-Score como muy buena nota, cuando en realidad estás comprando una proteína como es un pavo, pero en realidad estás comiendo un hidrato barato, ¿no? Entonces, bueno, todas esas listas de ingredientes se hacen para que el alimento pues tenga mucho más sabor, le añadan glutamato monosódico, que eso es potenciadores de sabor, por ejemplo, muchos antioxidantes, muchos añadidos, azúcar, jarabe, para hacerlos eso, pues hiperpalatables que no podamos parar de comer y venderlos más, ¿no? Entonces, pues por eso cuanto más ingredientes tenga, probablemente de peor calidad va a ser el alimento que te vayas a comer. Y a nivel de cosas que alguien puede hacer para mejorar esta salud digestiva, o 3 cosas que dirías, estas 3 cosas, o 5, da igual, pero que tú dirías, esto te servirá para mejorar tu salud digestiva, ¿qué dirías? Creo que comemos demasiadas veces y mal. Entonces, como ya llevamos todos un estilo de vida muy ajetreado que
lógicamente si podemos manejarlo, ¿no? Pues mejor. O hacer cambios. Por ejemplo, yo qué sé, aquí ya me podría estar mucho rato hablando de trabajo personal, ¿no? Pero hacer parones y pensar si estoy en el sitio que quiero, haciendo lo que quiero, con el entorno que me gusta y luego tomar acciones, creo que a veces nos victimizamos porque quizá no hemos tenido esa capacidad o ese entorno o esa formación, ¿no? Pero como que nos conformamos con lo que tenemos, aunque la situación no nos guste, en vez de decir, oye, que la vida es muy larga y que ahora mismo hay tantas oportunidades de cambiar de rumbo, de dedicar a otra profesión, de cambiar de pareja si no estás feliz, de cambiar de lugar en el que estás viviendo. El mundo es enorme. Es decir, yo creo que hay gente que vive en un estilo de vida que no es feliz y cree que es la única manera, ¿no? Y creo que hay muchas oportunidades si en tu día a día no estás feliz. Entonces, para mí es algo que ese trabajo personal, que dices, tú eres dietista, ¿no? No eres psicóloga. Y digo, pero es que lo veo todos los días. Y a veces en consulta ya no es el decirle a la persona lo que tiene que comer, no es decir, oye, ¿tú estás feliz en tu trabajo? No. ¿Qué te gustaría hacer? Pues me gustaría tener mi proyecto de... Pues digo, pues échale. Digo, no estate aquí en el ordenador obligado por tu jefe 13 horas al día sin que te pague las horas extra. Y dices, ostras, oye, dedica una hora a pensar en lo que te gustaría hacer. Y vas, ¿no?, transitando hacia ese estilo de vida que te gustaría tener, que te permitirá tener más tiempo, más descanso, más bienestar. Ya ahí me enrollo mucho, pero creo que es para mí algo muy importante. Entonces, a nivel de hábitos para mejorar la salud digestiva, pues esa parte, ¿no?, de trabajo personal que impacta totalmente el estrés en nuestra salud digestiva. Pero bueno, si no tienes problemas digestivos y lo que quieres es cuidar tu microbiota a largo plazo, te diría que pues, un buen consumo de fibra regular. Podemos incorporar, por ejemplo, alimentos que son pre y probióticos, es decir, que contienen bacterias vivas dentro, tipo el kefir, el chucrut, el tempeh, el natto, la kombucha, que ya contienen directamente encurtidos, como los pepinillos encurtidos, o los puedes hacer tú en casa, fermentados, tipo, pues yo que sé, cualquier zanahoria encurtida, remolacha encurtida. Eso es muy fácil con una salmuera en casa y ya estamos aportando bacterias vivas buenas. El alcohol, pues lógicamente al final si tú estás constantemente echándote alcohol en la mano, pues ¿qué va a pasar? Que vas a tener una irritación, ¿no? Y lógicamente las bacterias buenas te las vas a cargar. Entonces, pues no digo alcohol cero porque vivimos donde vivimos y creo que también hay que disfrutar. De hecho, mira, te voy a contar una anécdota. Estamos, mi pareja y yo, grabando un programa el año pasado en Antena 3, hablando de que, bueno, según los estudios, la dosis de alcohol recomendada era 0, ¿no? Y justo salía una señora, que Esperanza creo que se llamaba, que era de Galicia, que tenía ella, no sé qué, 105 años o así. Justo después de nosotros dice, ¿qué es lo que usted desayuna? Yo un carajillo. Y él y yo así. Y bueno, al final, claro. Es decir, que un caso... Eso no significa que el alcohol sea bueno, porque seguramente esa señora tiene otros hábitos que la protegen, tiene una alta capacidad antioxidante, ¿no? Y al final la estadística es lo que nos dice, ¿no? Pero bueno, limitar el alcohol, para mí, lo máximo que podamos. Y eso, comer quizás menos veces al día. Te diría, si estamos comiendo constantemente, nuestro sistema de limpieza, nuestro sistema motor migratorio intestinal, que es el que se encarga de mover todo el alimento desde el principio hasta el final, no se activará correctamente, ¿no? Entonces yo te diría que en vez de comer 7, 8 veces picoteando, mejor hacer 2 comidas o 3 al día, que te sacies bien, que sean completas con hidratos, proteínas, grasas, acorde a lo que tú te vayas a mover en general, que hay que adaptarlo a cada persona, ¿no? Pero intentar comer menos veces y comerlo mejor, porque aparte de dejar de descansar tu sistema digestivo, también te permite tener más tiempo para cocinar esa comida, ¿no? Y con todo el estilo de vida que llevamos, creo que nadie es capaz de prepararse 6 comidas al día. Vamos, o sea, no sé, yo no puedo. Entonces, al menos en mi vida, intenté hacer 2 o 3 comidas bien hechas, bien pensadas, que tengas tiempo tú para hacerlo bien, en vez de hacer 6 y corriendo. ¿Y qué más te podría decir? Claro, muchos hábitos, pero comer conscientemente. Si es verdad que el acto de comer, claro, no es simplemente ponerte cosas en la boca, masticarlas y tragarlas. Es decir, tiene que haber todo un sistema de activación enzimática desde la boca, ¿no? Pues con la saliva, masticar más veces, la gente pega 3 masticazos y para adentro, o sea, mínimo unas 20. Y luego, para que se active y se acomode el estómago al alimento, si estamos comiendo con prisas, estamos comiendo estresados, en un ambiente que no nos es cómodo, de pie, con el móvil, ¿no?, distraídos, toda esa activación enzimática
va a ser mucho menor. Entonces van a llegar alimentos peor digeridos a nuestro intestino, este reflujo, esa pesadez, y vamos a estar más predispuestos a desarrollar SIBO, a problemas de mala absorción, inflamación digestiva, etcétera. Entonces te diría que comer menos veces, hacerlo más conscientemente. Al final también creo que es un acto de cariño a uno mismo, el cocinarte, ¿no? Y tomarte el tiempo de ese respeto a ti, de ese nutriente del cual tus células van a poder funcionar. Así que para mí eso serían, ya con eso yo creo que mucha gente mejoraría muchísimo. Sí, totalmente. Y ahí, ¿cuál es el mito que te has encontrado en consulta? Así que hayas tenido que, digamos, ¿cómo lo diríamos? Desmontar, ¿no? ¿Cuál es el que te encuentras más frecuentemente y cómo lo haces para desmontarlo, ¿no? Para decir, no, esto no va por aquí. Que la gente es muy pesada con los carbohidratos, de verdad. Yo creo que toda esa, yo le llamo chupipandilla, biohacker, keto, pues acaba haciendo mucho daño, del cual creo que no son ni conscientes, ¿no? Porque yo las chicas que me llegan con trastornos de la alimentación súper bestias, ¿no? Y ese miedo terrible a los carbohidratos, y creo que hemos puesto, como siempre digo, la gente que hace keto, que tendría que hacer dieta cetogénica no la hace, y la gente que no tendría que hacerla la hace, ¿no? Entonces, al final, para mí los hidratos no son el problema. Para mí el problema es la descompensación de lo que tú te mueves, de lo metabólicamente activo que sea tu cuerpo, y la compensación de lo que comes con tu ejercicio. Es decir, para mí no hay que poner foco en comer menos, sino en tener un cuerpo que esté preparado para quemar el máximo de calorías. Me refiero, yo lo que intento con los pacientes y conmigo es crear un cuerpo con una buena masa muscular, porque la masa muscular quema muchísimas calorías durante el día. Es decir, tu cuerpo en reposo, ¿no? En una persona que tiene sarcopenia, que tiene falta de masa muscular, probablemente quizás ponle que un cuerpo como el mío quizá queme 1.300 calorías en reposo. Luego se le suma el ejercicio físico que hagas, el tipo de entreno, etc. Si yo tengo una buena masa muscular, quizás puedo aumentarla a 1.400, 1.500, 1.600. Claro, ¿eso qué significa? Que comiendo lo mismo, mi cuerpo va a oxidar muchísima más grasa, o sea, va a ser mucho más fácil tener una composición corporal más equilibrada y que no me afecten las comidas extra que yo vaya a hacer los fines de semana, cuando salgo fuera, etcétera. Entonces, lo que me ocupo es de eso, de una buena masa muscular, hacer entrenamiento de fuerza, pero también cardiovascular, que nos hemos olvidado mucho, ¿no? En solo fuerza, entrenamientos interválicos, entrenamientos pues, de alta intensidad, que eso también pues, crean ese efecto, ¿no? Esa deuda de oxígeno, y tu cuerpo aún va a quemar más calorías post-entrenamiento. Entonces, crear un cuerpo que sea, ¿no? Que él mismo sea fuerte y esté metabólicamente sano. Y eso te va a permitir no tener que llevar una dieta calculadísima, y esas personas que me llegan y dicen, no, es que a la que como 3 días fuera ya me engordo, ¿no? O a la que ya me pasa un poco, ya luego atracones y lo dejo todo. Entonces, creo que la gente ha puesto mucho foco en comer cada vez menos hidratos, cuando para mí el foco está en crear un cuerpo metabólicamente sano, ¿no? Entonces, dieta keto, sí, para gente con prediabetes, con diabetes tipo 2, con epilepsia y poco más, pero no necesitamos hacer una dieta, quitarnos los hidratos de carbono en una persona que está haciendo ejercicio, que le hacemos pruebas de resistencia a la insulina y tiene una perfecta tolerancia oral a la glucosa y es activa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo en mujeres que se quitan los hidratos o se los bajan mucho, amenorreas, faltas de regla, pues porque su cuerpo entra en estado de supervivencia, y en hombres pues baja libido, peor masa muscular. La gente dice, en dieta cetogénica se puede crear masa muscular. Bueno, si también puedes subir una montaña de espaldas, o sea, posible es, pero ¿es lo óptimo? No es lo óptimo, porque el carbohidrato te da una energía rápida. Entonces, ¿para qué quitar esa energía rápida y un sustrato más y esa fuente para que tu cerebro y tu músculo funcionen? Entonces, para mí es absurdo quitar los hidratos de carbono, y eso permite las dietas keto, que entiendo que han tenido mucho éxito, pero es verdad que son muy saciantes y las uso en algunos casos de pérdida de grasa controladas, si la paciente lo lleva bien. Por ejemplo, mira, hace un tiempo llevé a una Miss Venezuela, y en su caso, en la pérdida de peso, sí que hicimos una keto, porque ella se sentía súper bien y le era mucho más fácil hacer el déficit. No estoy de acuerdo con esas competencias, pero yo lo hice como ejemplo, que lo puedes usar como una herramienta, pero luego hay gente que le causa mucha ansiedad y le puede acabar dándose atracones, entonces ahí no. Entonces, es un recurso que puede ir bien y que entiendo que haya funcionado, porque hay algunas personas que las sacian mucho y que
ya tienen un poquito ahí de resistencia a la insulina, entonces les es más fácil perder peso, pero no como única dieta ni tampoco como primera opción. Y entiendo que la dieta cetogénica la puedes hacer temporalmente, ¿no? No puedes alargarlo mucho tiempo, ¿no? Entiendo que no puedes estar toda tu vida, o sí. ¿Podrías estar Por poder siempre? puedes estar. Ya. Sí, de hecho tienes, yo qué sé, tribus como los Masái, por ejemplo, que se alimentan prácticamente a base de carne, las grasas y de leche. O tienes también los esquimales, que también prácticamente se han alimentado de focas, de la grasa de las y han obtenido el sustrato energético a partir de la grasa. Quiero decir que posible es. Ahora bien, que encaje. También tenía muchos déficits, ¿no? A nivel de vitaminas y minerales. Entonces, posible es, ¿cómo es posible subir una montaña del revés Pero o haciendo el no es pino? óptimo, ¿no? Como Pero para dices. mí Claro. no es óptimo, tanto a nivel de rendimiento deportivo como de salud mental, y especialmente en un entorno que eso no puede sacar a la persona del entorno. Es decir, la comida, como en cualquier país, es tradición, es reunión familiar, tú te unes con la gente para, ¿no?, tomar un café o salir a comer. Entonces, si tu entorno también tiene un consumo de hidratos, para mí es un factor también destacable el hecho de prohibir un macronutriente que se consume a tu alrededor constantemente. Entonces, por supuesto, elegir un carbohidrato la mayor parte del tiempo de calidad, pues tubérculos, patata, boniato, etcétera. Mucha gente que tolera muy mal el gluten, celíacos o gente con sensibilidad al gluten no celíaca, en casi en todos mis pacientes, mucha gente con problemas con el gluten, por muchas razones, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que entiendo que se le tenga un poco de miedo, es verdad que hay mucha gente que le sienta mal. Al igual que pasa con los lácteos, que un 60% de la población no tolera la lactosa. Entonces, bueno, son alimentos que entiendo que sean polémicos y que es cierto que hay mucha gente que le sienta mal. Lo que pasa que, bueno, que como la gente quiere saber si un alimento es bueno o malo, pues por eso se tiende a generalizar y etcétera. Pero vaya, que escojamos carbohidratos de calidad, arroz, quinoa, trigo sarraceno, legumbres, patata, boniato, y bueno, podemos consumir de vez en cuando alguna pasta o algún pan que sea blanco, pero carbohidratos de calidad y que no le tengamos miedo porque no son el culpable de la... Claro, quizá el mensaje ha sido, no ha estado bien enfocado en ese sentido, ¿no? Porque quizá iba más a no comas carbohidratos de mala calidad y la gente se lo ha tomado como que los carbohidratos son el demonio, ¿no? Un poco. Claro, La y por sensación es ejemplo, esa. hay gente que no es que le siente mal el gluten, es que a la que deja de comer alimentos con trigo, deja de comer también bollicaos, deja de comer pastas, deja de comer muchas cosas que aparte de gluten llevan otras cosas añadidos, ¿no?, que se les suman. Entonces, el problema quizás en algunos casos no es tanto el gluten como todo el grupo de alimentos, ¿no?, en los que viene presente el gluten. Entonces, bueno, sí, creo que han cogido una mala fama y hay mucha gente que le gusta por esa sensación, es cierto, de la cetosis, que a veces da un poco de claridad mental, es muy saciante y piensas un poquito menos en la comida. Te hablo de algunos casos, ¿eh? Entonces es un poco a veces adictiva. Lo que pasa que es cierto que en muchos casos a largo plazo no es sostenible y muchas personas acaban eso, pues con atracones, con más fatiga, con problemas de libido, alteraciones hormonales. Entonces, para mí no la veo algo a largo plazo, pero sí que veo que entiendo que muchas personas les siente bien porque no tienen un cuerpo metabólicamente sano. Entonces, como no tienen un cuerpo metabólicamente sano y se pasan de hidratos en comparación a lo que su cuerpo realmente necesita, entonces hacer periodos de keto les va bien porque les ayuda a regular más el peso, a esa saciedad y se encuentran un poquito mejor. Pero como digo, es porque para mí la importancia está en construir un estilo de vida activo y tener un cuerpo metabólicamente sano. Claro, y cuando hablas de metabólicamente sano, entiendo que sobre todo te refieres a la masa muscular, ¿no? Y a todo lo que rodea el movimiento para que tu cuerpo se regule correctamente. Claro, correctamente. Sí, no, yo hoy estamos con mi pareja que es médico, ¿no? Y también de longevidad, siempre estamos friqueando, ¿no? Y ostras, mira este paciente, mira el otro. Y es que hay gente con 35 años con sarcopenia. Llega gente, por ejemplo, mayor, que lo vemos, ¿no?, en algunos casos con, no sé, 70 años con resistencia a la insulina, pero no porque coma de más, sino porque no tiene músculo. Entonces la gente está muy fundida o una capacidad de oxigenación y de rendimiento terriblemente pésima. O sea, gente que se ahoga con 3 pasos, ¿no? Unas tasas de metabolismo basal por los suelos. Entonces, claro, lógicamente, con esos niveles de condición física,
pues van a coger peso, van a tener problemas de tiroides, van a tener problemas hormonales, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, creo que el foco está en construir ese estilo de vida con movimiento, que tú también lo disfrutes, ¿no? Que digo, ostras, aparte del gimnasio y de la fuerza, tienes actividades en grupo, tienes clases online, tienes también otros tipos de movimiento y deportes, o sea, el baile, el pádel, yo qué sé, ahora hay tantas actividades disponibles que yo creo que no tenemos excusas. Y en casa mismo. E incluso con ChatGPT, que ahora te ayuda en resolver dudas y no sé hacer algo, vídeos de YouTube, o entrenadores personales, que la gente también creo que no tiene ningún problema en pagarse una queratina de 400 euros, pero luego una sesión con un entrenador personal que te enseñe en 5 sesiones cómo se hacen los ejercicios, no. Entonces no, es que no tengo dinero para un entrenador personal. Y dices, pero tú vas a ir a hacer, no sé, escalada o aprender cualquier deporte, te vas a ver un profesor, ¿no? Para que te enseñe. Pues, jolines, que no. Y invertir en algo que va a hacer que a tus 50, 60 no tengas osteoporosis, que puedas llevar una vida independiente. Mira a tus abuelos de familiares. O sea, hay gente que ha sido metabólicamente activa, ha estado moviéndose constantemente, que llega a los 70, que puede llevar sus bolsas, subir escaleras, y otra que está en una silla de ruedas en el sofá todo el día. Y eso, ojo, que van a ser, y cada vez vamos a vivir más, 30 años de tu vida en un sofá. O sea, hay que empezar ya y cuanto antes, porque a partir de los 30, 35 el colágeno ya desciende. En las mujeres, a partir de la menopausia, en los 50, menos testosterona, menos estrógeno, menos progesterona, más dificultad de crear masa muscular. En los hombres ya 35, 40 empieza a bajar la producción de testosterona, más difícil ganar masa. Entonces hay que empezar ¿Cuánto antes? Como muy tarde, a los 30. O sea, es que ya después de los 30, o sea, vas tarde. No vas tarde, pero nunca es tarde para empezar. Pero no podemos esperar a tener 60 años y ponerlos las pilas, porque va a ser demasiado tarde. Y a nivel nutricional, ahora mismo vivimos en un momento, ¿no?, que estamos saturados de tanta información que hay. ¿Cómo le dirías a alguien, cómo le enseñarías lo que hay que priorizar? ¿Cómo puede priorizar algo para empezar, ¿no? Para empezar por algún sitio que se pueda agarrar allí. Bueno, la verdad que yo me voy un poco a lo convencional ya. El típico plato de Harvard creo que está muy bien. Podemos buscarlo cualquiera en internet, que es el plato de Harvard, de escoger una proteína de calidad, un hidrato de calidad, una grasa de calidad, y en base a eso construir tu plato. O sea, empezar por la base en estas 3 comidas bien ordenadas, planificártelo con tiempo, ¿no? Y adaptarlo a tus horarios. O sea, que cojas un domingo y digas, vale, esta es mi semana, ¿no? Quiero comer con la familia. Mis horarios de trabajo son estos. Quiero entrenar en este momento, entonces tengo en cuenta que tengo que comer 2 horas antes para no tener la comida aquí, poder entrenar a gusto. Entonces, coger tu horario y decir, vale, yo me levanto y ¿tengo hambre o no tengo hambre? No, vale, no tengo hambre, pero luego a las 11 me coge hambre y no puedo comer hasta las 3, entonces me cojo una barrita y ya ahí la lío. Entonces, vale, pues decir, esa es mi semana y esa es la manera en la que yo funciono, ¿no? Me levanto, tengo hambre, no. Vale, pues por ejemplo, yo me levanto y quiero comer. Vale, ok, pues come y te preparas esas 3 comidas planificadas en el tiempo y te las preparas, ¿no? Para que luego no te coja el toro y acabas pillando cualquier cosa en el día, llega la noche y te atracas porque durante el día has pasado hambre, ¿no? Entonces, para mi organización, intentar dividir en estos 3 macronutrientes para empezar y tenerlos preparados y ser flexibles, ¿no? Que si un día te los saltas no pasa nada, si un día en vez de 3 comidas haces 2 tampoco pasa nada. Entonces, para mí ya empezar con eso y beber tu 1,5 litros, 2 litros de agua al día ya sería más que suficiente, y es lo que ya no hace la gran mayoría de la población. E intentar elegir, pues, sí es verdad que en tema de carne roja yo es algo en la que me uní quizá mucho al grupo Pali hace un tiempo, pero aunque estuve recientemente este último mes investigando mucho y releyendo estudios, precisamente en busca de encontrar resultados contrarios, ¿no? a esta, es decir, apoyar a la carne roja. La ciencia es totalmente clarísima, que en carnes procesadas rojas es mucho peor, pero es verdad que un consumo de más de 350, 500 gramos a la semana de carne roja, pues sí es verdad que aumenta el riesgo cardiovascular y la acumulación de LDL en sangre. Entonces, lógicamente, a nivel cardiovascular, como publiqué hace poco, hay muchas otras cosas que influyen. Decía que casi el 50% de las personas que se infartan no tienen el LDL alto, entonces que depende de también muchas otras cosas, ¿no? Pero es verdad que a día de hoy no llevar una alimentación carnívora
es que es insostenible. Y mira que estuve buscando exactamente encontrar y defender lo contrario, pero la ciencia es sí, porque me encanta la carne roja y yo tengo además la lipoproteína, que es un tipo de partícula de colesterol muy chiquitita que se infiltra en las arterias, y la tengo yo, mi madre, mis tíos, o sea, es súper, súper genético y no hay a día de hoy un medicamento que la baje considerablemente. Entonces, aunque quites grasa, se acumula igual, ¿no? De hecho, en dietas bajas en grasas no hay ningún impacto en la lipoproteína. Entonces, lo que hace que se acumule en tus arterias, y eso al final puede generar una plaga, que se infiltre calcio, se desprenda, problemas pues ictus o problema cardiovascular. Entonces, ahora que pues voy acercándome a los 30, que dirás, bueno, pues la empiezo a cuidar, porque a medida que se acumula esa placa luego no se quita. Entonces, pues por eso ahora, por ejemplo, reducir la carne roja e intentar quedarme en esos 350, 500 gramos a la semana, sí que para mí, pues en mi caso personal, sí que es algo que estoy teniendo en cuenta. Entonces, bueno, pero aparte de eso, el resto de alimentos para mí es individualizarlos. Sabemos que los ultraprocesados y el alcohol claramente se relacionan con patologías crónicas, inflamatorias y con mayor aumento de la mortalidad, así como lo es también el ejercicio físico. Y de hecho se ha visto que hasta igual que el fumar han equiparado el sedentarismo al fumar, por ejemplo, en consecuencias en la mortalidad, ¿no? Pero vaya, que para mí con 4 consejos básicos mucha gente ya mejoraría. Es decir, tener una dieta equilibrada en macronutrientes y sobre todo intentar reducir el consumo de carne roja, como decías ahora. Aumentar el de fibra y alimentos ricos en prebióticos, pues lo que se ha nombrado, encurtidos, fermentados, chucrut, alimentos que favorezcan a tu microbiota, pues todo lo que son ajo, cebolla, espárragos, yo qué sé, todo lo que sea fruta, por ejemplo, arándanos, frambuesas, que todo tipo de fruta y verdura sabemos que es totalmente saludable. Lógicamente, meterte 6 plátanos al día si eres sedentario no te va a hacer ningún bien, pero ahora en un contexto de actividad física frecuente, ¿no? Entonces, a nivel de dieta, pues te diría eso: espaciar comidas, limitar la carne roja a 300 o 350, 500 gramos diarios. Con los huevos, sinceramente, no veo tanto problema un consumo de 1 o 3 huevos. Lógicamente, consumir 20, como algunos defensores hay por ahí, pues especialmente si tienes riesgo cardiovascular elevado, no lo veo tampoco. Con el tema del gluten, lo mismo. Sí que es verdad, hay mucha gente con sensibilidad al gluten, entonces sí que recomendaría que no hubiera un consumo frecuente y diario de gluten, aunque no seas celíaco, pero no tenerle ese miedo y hacer un buen estudio previo. Con los lácteos lo mismo, que te mires. Si notas que te sientan mal, descartes intolerancia a la lactosa, que hay gente que no tiene intolerancia a la lactosa, pero le sale acné o se le brotan los extremos de la piel porque tiene sensibilidad a las proteínas de la leche. Entonces, en esos casos no, ¿vale? Pero bueno, que cada alimento, como te digo, tiene sus depende, ¿no? Y que los únicos realmente que a día de hoy la ciencia ha sido clara ha sido con los ultraprocesados, con las grasas hidrogenadas y con el mucho exceso de carne roja, sea procesada o no. Y con el resto va a depender a nivel individual. Es decir, tenemos claro lo que debemos eliminar o reducir al máximo, ¿no? Y lo que podríamos potenciar, pues serían todos los alimentos naturales, ¿no? O la comida real, ¿no? Por decirlo así. Sí, totalmente. O sea, un poco lo que comían nuestras abuelas. Tenerlo como referente, la comida más simple posible, con menos ingredientes que puedas, siendo flexible en cierta medida y teniendo una buena organización y no picoteando todo el día cualquier cosa, que eso al final no nos hace ningún bien y ya está. Es que con 4 hábitos, y volviendo a tu abuela, dile a tu abuela que te haga un menú de los que hacía cuando era pequeña, te digo yo que te vas a encontrar perfectamente. Sí, seguro. En tu consulta, ¿te has encontrado personas que realmente consiguen ese cambio, ¿no? Y otras que supongo que abandonan? ¿O qué diferencias has visto entre esos dos tipos de personas? A ver, también es cierto que en consulta a mí me llegan muchos rebotados de muchas otras consultas y sitios, ¿no? Donde me refieren a esas personas con problemas bastante importantes de salud, especialmente pues a nivel digestivo, que es en lo que nos hemos especializado más, ¿no? Porque yo me di cuenta en su día de tanta gente con intestino irritable que digo, no puede ser. Entonces, por eso me especialicé en intentar darles una respuesta. Entonces, realmente la gente que abandona, claro, entiendo que va un poco, le pregunta en el sentido de motivación, quizá más en consultas más de nutrición y de por
esté, ¿no? A nivel de composición corporal, ¿no? Sí. Más que, claro, la gente que abandona es quizá porque hay veces que lógicamente no se pueden solucionar todos los casos y hay veces pues que no se consigue acabar de mejorar. Aunque ellos lo hagan todo muy bien. La verdad que mis pacientes y los del equipo son gente que son súper comprometida en general, son gente que ya hacen las cosas muy bien. Pero sí que toda la que es esa parte de gente, ¿no? Que lo que busca es mejorar sus hábitos. Quizás creo que en lo que falla es lo que hemos dicho al principio, que es o todo o nada, el todo o nada. Entonces, como es el todo o nada, no adquieren ningún hábito y solamente la época en la que tú estás detrás, ¿no? Con la alimentación, con el entreno lo hacen bien, pero la que tú ya no estás ahí o tienen que ir por su momento, o hay algún cambio en su vida, ¿no? Algo que les cambie la rutina y ya lo dejan todo y se descuidan. Entonces, para mí, pues creo que la gente que acaba consiguiéndolo es la gente que tiene paciencia y que va haciendo poco a poco lo que puede y sin dejar que Claro, y ser conscientes de que es un proceso a largo plazo, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? La gente quiere resultados inmediatos y ahí nos encontramos un poco con el problema, ¿no? De que sigan y de que puedan conseguir el resultado final, ¿no? Claro que la masa muscular, y mira, especialmente en mujeres, cuesta tiempo. O sea, nos es más difícil también a nosotras. El perder grasa también es más difícil. Entonces, bueno, es verdad que ahora veo todo este auge con el Ozempic y derivados. Es como que ves a gente que cambia muy rápido su estado físico y solo ves la parte de fuera, ¿no? Entonces es como que te frustras y en 2 meses no tienes el cuerpo que quieres, ¿no? Pero creo que un fallo que comete mucha gente es que la gente no entrena fuerte, la gente entrena muy mal. Entonces así es imposible que cambies tu composición corporal y darle tú un buen estímulo a tu cuerpo. La gente mirando el móvil, abriendo un poquito de prensa, bueno, y ya está, ¿no? O sea, si tú buscas un cuerpo y es un cambio, tienes que pegarle un buen estímulo a tu cuerpo, si no, ¿para qué va a cambiar? O sea, la gente se piensa que porque entre por la puerta del gimnasio ya algo ocurre que le cambia. O sea, tú a tu músculo le tienes que dar una razón, y bueno, ya lo sabrás tú, ¿no? Una razón para que se desarrolle, una razón a tu cuerpo para que oxide esa grasa. Si no, el cuerpo tiende a protegernos, es decir, como ser humano estás hecho para acumular, para que en épocas de inanición tu cuerpo esté preparado para tener tu grasa como sustrato, como fuente de energía. Entonces, por eso nos es más fácil ganar que perder peso, porque el ser humano está hecho para la supervivencia. No nos hemos adaptado genéticamente, no nos hemos adaptado casi nada. Sí, un poquito. De hecho, es curioso, ya tema freak, dato extra, pero las zonas donde la agricultura era más presente son zonas en las cuales las personas han desarrollado más genes de tolerancia a la lactosa. O sea, de hecho, antes de la agricultura, el 100% de los humanos éramos intolerantes a la lactosa, prácticamente. Y con el consumo frecuente, nuestros genes poco a poco se han ido adaptando, pero claro, son muchos años, ¿no? Entonces, digamos que el cuerpo no está adaptado al estilo de vida actual, ni lo va a hacer en muchos años. Nos vamos a acabar adaptando al exceso de tóxicos, quizá potenciando, ¿no? Otros genes del hígado para que ayude a detoxificar mejor o una mayor tolerancia al estrés, pero nuestro cuerpo no está preparado para el entorno al cual le hemos sometido tan acelerado y lleno de tóxicos y lleno de posibilidades para nutrirte de una manera incorrecta, ¿no? O sea, no se ha preparado. Entonces, pues lógicamente un cuerpo no preparado y va en contra de sus necesidades, pues va a expresarse como lo hace, ¿no? Pues con fatiga, con problemas digestivos, etcétera. Y a veces nos centramos mucho, ¿no? Hablo en general, ¿eh? En los suplementos o oímos el superalimento, ¿no? Pero, ¿qué deberíamos tener como básico en nuestra despensa? ¿Qué sería lo básico que tú tendrías? Que dirías, estos 3 o estos 5 alimentos los tendría siempre, ¿no? ¿De alimentos o de suplementos? No, de alimentos. Me refiero que nos centramos mucho a veces en el suplemento tal o en el alimento tal, ¿no? Pero, ¿qué tendrías como básico? Pues mira, te diría que todo lo que son verduras, por ejemplo, de hoja verde, oscuro, que son muy ricas en ácido fólico, que es clave para muchísimos procesos. A mí me gusta mucho todo lo que es el pescado azul pequeño, pues todo lo que es las sardinas, boquerón, anchoas, jurel, que son más chiquititos y acumulan muchísimo omega 3, y además el omega 3 se absorbe, es más biodisponible si lo comemos en el alimento que en un suplemento. Entonces, con 3 porciones de pescado azul a la semana ya sería más suficiente. También todo lo que son, por ejemplo, crucíferas,
especialmente en mujeres, todo lo que es brócoli, coles de Bruselas, coliflor, que contienen sulforafano, que es súper, súper antioxidante y activa rutas en nuestro cuerpo imprescindibles, ¿no? Y que son muy antioxidantes y muy protectoras. Especialmente, por ejemplo, el brócoli, si lo cocinas, hay que cocinarlo poquito tiempo para no cargarnos ese sulforafano, al máximo 4 minutos. Incluso si lo mezclas con mostaza, aumentas más la biodisponibilidad de ese sulforafano y tiene mucho más efecto antioxidante. Uh-huh. ¿Qué más deberíamos consumir con regularidad? Bueno, yo soy muy fan del kéfir, la verdad, me gusta mucho porque aparte de aportar calcio y es un lácteo que, como tiene más bacterias que están presentes, estas consumen azúcar y el azúcar de la leche es la lactosa. Entonces, con ese consumo tienen menos cantidad de lactosa, suelen sentar mejor y nos aportan bacterias vivas y nos aporta calcio y suele sentar bastante bien. Y luego, ¿qué otro alimento? Yo creo que... ¿Qué te diría de alimento más prescindible? Caldo de huesos, la verdad, pienso que está como bastante sobrevalorado, es decir, no se absorbe. Ya, de hecho, con los suplementos de colágeno cada vez... mira, hace poquito leí un metaanálisis que descartaba todos los estudios financiados por empresas que producen colágeno y se ha visto que no genera ningún efecto positivo, porque comer colágeno no significa que tú vayas a producir más colágeno. O sea, lo que hay que dar es los precursores, como es una dieta alta en proteínas, vitamina C como mucho, y ya estimulas que tu cuerpo cree tu propio colágeno. Para mí es mucho mejor tomar vitamina C, glicina y proteínas que colágeno, porque lo que estás estimulando es la creación de nuevo colágeno. Es decir, tu cuerpo, tú te comes ese colágeno, lo descompone en aminoácidos en partes pequeñitas que luego van a ir a cualquier parte, ¿no? Uh-huh. El colágeno no entra por el intestino y se va a tu cara, ¿no? Se descompone y luego tu cuerpo decide dónde manda esos aminoácidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso sería lo que elegiría a nivel de frutas. Bueno, ricas en vitamina C, curiosamente, más allá de la naranja, quizás el kiwi y el pimiento rojo contienen igual o más vitamina C. Entonces, todo lo que sean pimientos y verduras así de colorines, para mí súper imprescindibles. Es verdad que cuanto más color, mejor en el plato. Es verdad que si tienes, por ejemplo, problemas digestivos, que es en lo que más yo me centro, mucha cantidad de verduras y distintas no suele sentar muy bien, entonces no suelo hacer dietas muy altas en fibra, pero si eres una persona que no tiene problemas digestivos, pues adelante con la fibra, cuanta más mejor, que a tus bichos le encantan a nivel digestivo. Omega 3, todo lo que es ácido fólico, sulforafano, antioxidantes, ya con eso para mí son como de los imprescindibles que siempre tengo en mi nevera. La verdad que yo utilizo mucho proteína en polvo porque no es totalmente prescindible, por supuesto, pero yo me levanto con poca hambre, me da pereza, no tengo tiempo tampoco y me gusta entrenar por la mañana y con fuerza. Entonces sí, normalmente me suelo hacer un batido y ya está siendo como un poco mi rutina y suelo mezclar proteína con leche porque a mí me sienta bien, leche o kéfir. Le meto un poquito de chía, que tiene ácidos, no contiene directamente EPA y DHA omega 3, pero sí que contiene precursores y contiene ácido alfa-linolénico, que también es antioxidante y me ayuda también a ir al baño e hidratar la mucosa por dentro. Le pongo un poquito de copos de avena, pues si no te sienta bien pueden ser copos de trigo sarraceno o de quinoa que aportan esa fibra, ¿no? Y ese hidrato de carbono de lenta absorción para no pegar ese pico de glucosa. Le suelo meter arándanos congelados o frambuesas congeladas, un poquito de plátano para que dé ese sabor así tipo smoothie y todo para adentro. Y la verdad que para mí está siendo una de las cosas que más me estoy adheriendo, ¿no? A nivel de la proteína, ¿no? Ahora mismo hay mucha controversia en cuanto a la cantidad que debemos tomar. ¿Tú qué recomendarías? Creo que en la población mayor sí que es cierto que observo que hay una mayor falta de consumo de proteína, pero en la gente de mediana edad y gente joven observo que hay un buen consumo. De hecho, no lo veo que sea el problema la falta de proteína. Creo que durante mucho tiempo hemos insistido en esas dietas hiperproteicas, olvidando otros nutrientes que también tienen mucha importancia, como hidratos de buena calidad y grasas de buena calidad. Y yo normalmente hay gente que entrena con 1,4, 1,6 gramos de proteína por kilo de peso, ya sería más que suficiente. Y lo que decíamos a veces de la proteína en polvo, ¿no? Que mucha gente te dice, ay, pero es un alimento procesado. Digo, bueno, es como si coges un pollo y extraes, ¿no? Un hilo de proteínas y te lo pones en un batido. Es decir, si te facilita la vida, genial, es totalmente prescindible.
Pero es verdad que es una fuente más y que es totalmente saludable y pues si te sienta mal del lácteo, está la proteína de soja, la de guisante, la de calabaza, hay proteínas para todos los tipos y todos los gustos. Pero vaya, que para mí sí es verdad que lo veo importante en cada comida, ¿vale? No en altísimas cantidades, porque tenemos un tope, ¿no? De 30-40 gramos de absorción por comida. Entonces, sí que en cada comida un poquito porque es altamente saciante, porque nos ayuda también a regular la absorción, es decir, ¿no? Está la típica preocupación de los picos de azúcar. Entonces, bueno, sí es verdad que cuando hay personas que tienen una mala gestión del azúcar, quizá meter proteínas y grasitas antes que los hidratos ayuda a que haya una absorción quizás un poquito más lenta y no entre este azúcar a tope en sangre que tu cuerpo a veces mucha gente no sabe gestionarlo y le cogen esos bajones de azúcar al momento. Entonces sí que lo veo conveniente repartirla durante todas las comidas, 20, 30, 40 gramos, para hacerte una idea, un pollo, 100 gramos quizá llevan 18 gramos de proteína, una cosa así, ¿no? Y un yogur quizá lleva 4 o 5. Fácil de calcular, no hace falta que nos pesemos las cosas, pero sí que veo interesante en gente que no sabe de nutrición pesar las cosas durante unos días para familiarizarte a nivel visual con lo que necesitas, ¿no? Eso sí que se lo hago como ejercicio y así la gente ya más o menos sabe, especialmente mujeres para que no tiendan a infracomer, ¿no? A comer de menos. Creo que es un ejercicio que, bueno, como aprendizaje nos puede ir bien, ¿no? Yo ya veo un plato y digo, voy aquí, me falta o me sobran las proteínas. Pero vaya, mensaje, proteínas sí, sin pasarnos en todas las comidas y que ningún miedo con la proteína en polvo, pero que es totalmente prescindible. Muy bien. Y hablamos mucho de lo que añadimos, ¿no? A la comida o lo que hay que añadir, lo que deberíamos comer. ¿Qué sería lo que sí o sí quitaríamos? Que entiendo que ultraprocesados, ¿no? Y ¿qué más? ¿Qué más quitarías? ¿O qué dirías? Ostras, que esto hay que vigilar con esto. ¿Qué quitaría de las...? Sí, pues especialmente todo lo que son ultraprocesados. Es que todo lo que son cereales de mala calidad, bollería, panes de mala calidad... Hay mucha gente que le sienta mal el trigo, ¿no? Entonces sí, un pan pues que tenga doble fermentación, ya viene un poco más predigerido, quizás intentar comprarlo todo un poco más integral, que al final aportamos esa fibra, ¿no? Que hay un bajo consumo. Si puede ser arroz, pues oye, si puede ser integral, mejor. Pan, sí, si puede ser doble fermentación e integral, pues mejor. No abusar tampoco del pan, es verdad que creo que consumimos demasiada cantidad cuando hay muchísimos otros carbohidratos, ¿no? ¿Qué otras cosas más? Pues quizá te diría bebidas azucaradas, ¿no? También las consumimos en exceso. Antes que una azucarada transitara a una bebida, aunque lleve algo de edulcorante un poquito, pues no pasa nada, ¿no? Alcohol, como hemos dicho. No abusar tampoco del gluten. Y no abusar tampoco, como hemos dicho, de carne roja, aunque no sea procesada y aunque sea de pasto, porque es verdad que consumir kilos y kilos a la semana pues no nos hace ningún bien. Es esta reflexión, ¿no? Pero si la carne la hemos comido siempre, digo, a ver, ¿tú crees que un señor del Paleolítico podía cazar 3 mamuts a la semana, conservarlos en un frigorífico y comer tu jamón por la mañana, tu bistec de cuadros? Es imposible, es que a nivel evolutivo no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, que lo consumíamos, sí, pero en las cantidades industriales que las estamos consumiendo ahora, es que era imposible. ¿No? Si te basas en lo que hacía en la anterioridad, de hecho, en estudios, porque para el libro estuve revisando en qué se comía en el Paleolítico, que es en lo que se basan, ¿no? La gente paleo, pues se ha encontrado en asentamientos que habían semillas, que habían otros tipos que habían frutas, que habían verduras. Entonces es como, claro, porque la recolección de lo que encontramos, ¿no? De bayas, etcétera, era lo más fácil, ¿no? Y teníamos un consumo, sí, claro que comíamos carne y comíamos pescado, pero no, creo que no a estos niveles porque era imposible. No puedes conservar ese alimento ni puedes estar cazando y gastando toda esa energía. Entonces, para mí, como siempre, el discurso que no vende, el de la moderación. Sigue con la carne blanca, decir que en los últimos estudios hechos con bastantes personas, el último que me revisé era con 16.000 prospectivo, que no había ningún tipo de problema en ese sentido. Lo que sí que es verdad es que aunque yo no sea vegana ni vegetariana, que la verdad sí que es algo que me gustaría, o sea, a nivel de conciencia animal es algo que sí que me gustaría, aunque pienso que es una dieta que tienes que estar muy pendiente y aunque no esté en contra,
Sí, es verdad que he visto, tienes que estar muy pendiente de ello, ¿eh? Mucha gente que no lo consigue, hay gente que su cuerpo no está preparado, gente que les sienta muy mal las hojas y los legumbres, a pesar de haber trabajado muy bien ese intestino, hay gente que, pues que no lo tolera y es una dieta difícil. Pero yo por conciencia animal sí es algo que me gustaría reducir el consumo de origen animal, porque bueno, creo que tenemos muchas oportunidades y si eres alguien que te sienta bien, como en mi caso las legumbres, la soja y otras fuentes, pues es el camino en el que creo que ya que tengo la posibilidad, que no digo que la carne sea mala, yo la consumo y jamón y ayer me está haciendo una ensalada con mortadela con mi chico, ¿no? Pero sí es verdad que en estos últimos años sí que es algo que pienso que habría que intentar hacer porque es imposible que todo el mundo pueda consumir una carne de pasto de calidad porque el mundo no da, porque somos muchos y porque el poder económico de la mayoría. Entonces, si hay que dar recomendaciones generales, sí que tiene sentido para mí llamar a un poco de reducción. No hace falta volverse vegano, pero un poco de reducción y ir dando otras variaciones de alimentos y fuentes proteicas que son muchísimas y que a veces por tradición pues ya nos quedamos enfocados en el bocadillo de lomo todas las mañanas cuando hay muchísimas otras infinidades de opciones que, bueno, pues hacen menos daño a otros seres vivos y que son también más respetuosos para el planeta. Y para terminar, si tuvieras que dejarnos un hábito que dijeras, este hábito sí o sí para nuestra salud digestiva, ¿cuál dirías? Es que decir uno es Bueno, complejo. si quieres decir más de uno, pero como decir, este es muy clave o estos son muy claves para mantener la salud digestiva. Comer menos veces y prepararlos mejor las comidas y comerlas más conscientemente. Yo te diría que con eso sería bastante. Ir un poco para atrás, ¿no? A lo que siempre hemos comido y al alimento cuanto más cerca de la tierra mejor, más básico mejor. O sea, cuanto más básico sea tu plato y completo, para mí y tu sistema digestivo mejor. Y comiendo con todos los sentidos. Estar atento y masticar y que llegue ese alimento y tu estómago se acomode y todo llegue ya bien digeridito. Para mí con esto serían como los que puedes ir para todo el mundo. De acuerdo, muy bien. Pues María, ha sido un placer. Creo que ha sido también una charla que ha aportado mucho a nivel de nutrición y de cosas muy básicas, ¿no? Al final, y que al final es lo que funciona. Y nada, dejaremos toda la descripción de la invitada debajo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, María. A ti por la invitación, un placer. Que vaya bien. Queda muy bien.